Alfredo, muchísimas gracias por esta oportunidad una vez más de poderte entrevistar. Este, tú sabes, bueno, tú eres de la casa de SIC, más bien yo soy gracias a ti, soy de la casa de SIC. Pero para nosotros, después del 3 de enero, hemos considerado que han habido unos cambios muy importantes en Venezuela. Ya contigo hemos tenido otras entrevistas previamente, pero claramente el país no es, o pareciera, o al menos eso es lo que se dice, que pareciera no ser el mismo país de unos años atrás a partir del 3 de enero del 2026, pues, ¿no? Y yo comenzaría por ahí, ¿no? Hemos venido trabajando desde SIC y desde la Compañía de Jesús con la bandera, con el estandarte y con el firme propósito de la reconciliación nacional. Con convicción, además, no nada más como eslogan, sino con convicción. Hemos trabajado en eso, le hemos apostado a eso. ¿Cómo queda hoy para Alfredo Infante, como provincial de la Compañía de Jesús, en este momento del país, esa palabra, la reconciliación? ¿Qué significa? ¿Qué supone? Bueno, primeramente, muchas gracias, Juancho, por este momento, esta oportunidad para conversar, balbucear temas tan importantes del destino del país y también tan importantes para nuestra misión como hombres de fe. Sí. Entonces, en primer lugar, gracias y gracias a la Casa SIC, ¿no? Para mí la revista SIC es algo muy importante por todo el papel que ha jugado en tan importantes momentos de la historia y que hoy estamos también en un momento Sin duda. muy clave de nuestra historia. Entonces, a partir de esa pregunta de la reconciliación, lo primero que tenemos que decir es que cuando San Ignacio funda la Compañía de Jesús, dice, esta compañía es fundada para la propagación de la fe y la reconciliación de los desavenidos. Es decir, que el tema de la reconciliación no es algo que nosotros hoy proclamamos por la situación que vivimos, sino que está en el ADN de la misión de la Compañía de Jesús. Y en ese sentido, lo que tenemos es, bueno, preguntarnos qué significa traducir ese ADN a un contexto como el que estamos hoy en Venezuela. A estas circunstancias. A estas circunstancias concretas, ¿no? Digo esto, me remito a la memoria de nuestra misión como Compañía de Jesús, porque es un tema, la palabra reconciliación, en un tema, en un lugar tan herido, en un contexto tan fracturado, tan herido, como es nuestro país, genera a veces como alergia, ¿no? Y se ponen en alerta. Entonces, bueno, eso está en el ADN de nuestra misión como Compañía de Jesús, pero también en el ADN de nuestra iglesia. O sea, Jesús vino a reconciliarnos como humanidad. O sea, el horizonte de nuestro Señor Jesús es la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, que el camino que Jesús propone es que que la familia humana llegue a ser realmente una familia humana donde se reconozcan unos a otros con toda la diversidad, la pluralidad de condiciones y todo, y que hacia allá tenemos que caminar. Esa es la buena noticia de Jesús. Entonces, bueno, pero eso hoy, en este contexto, ¿qué implica? ¿Qué significa? En primer lugar, hay que tener un sentido de realidad muy grande, ¿no? Saber que es un tema álgido, un tema delicado y que puede generar sospecha, ¿no? Hay quienes van a decir reconciliarse es hablar de reconciliación, es validar la impunidad, y por supuesto que no es así. O sea, implica una apuesta, por supuesto, por la verdad, por la justicia, por la reparación, pero tenemos que tener clara la convicción de que o nos reconciliamos o no va a haber país, ¿no? Es lo primero. Lo segundo, Juancho, es que
Y quiero graficarlo con algo que me decía el otro día en un encuentro con familiares de víctimas de presos políticos. Una mujer que tiene su familiar en la cárcel decía algo que a mí me impresionó y que me enseñó mucho. Me dijo en el taller que estábamos dando, yo he perdonado. ¿Y por qué he perdonado? Porque el perdón sana. ¿Y por qué el perdón sana? Porque en el momento que yo he decidido perdonar, en ese momento ya el victimario ya no me sigue, ya no sigue actuando en mí. Entonces estoy libre de ese victimario. Bonito. A mí me impresionó eso. Entonces, en el diálogo en el taller, entonces una de las facilitadoras del taller le pregunta y le dice, entonces significa que tú estarías dispuesta a sentarte en la mesa con el victimario. Y entonces ella dijo, pero son dos cosas. Una cosa es el perdón, que es un acto personal y sanador, y otra cosa es la reconciliación. La reconciliación implica un reencuentro de ambas partes y tiene que haber un proceso de reconocimiento de la verdad del otro, ¿no? Ahora, estoy dispuesta a que se dé ese proceso, pero ese proceso para reconciliarse se necesitan dos, ¿no? Entonces, creo que eso grafica bastante bien lo que es un proceso de perdón y reconciliación, que el perdón es más un proceso interior y que por supuesto te capacita para el reencuentro y la reconciliación, pero que la reconciliación es un proceso mucho más complejo, porque tiene que ver más con otros, ¿no? Con la interacción de otros. Entonces, el perdón es una decisión más personal. Tú sabes que nosotros nos encontramos en Roma el año pasado, por casualidad, a propósito de todo el tema. Y yo ya estábamos trabajando en este tema de la reconciliación. Y yo le dije, estaba con mi esposa, le dije a Manena, acompáñame a visitar la tumba de Francisco, que además es una tumba muy bonita, pues, ¿no? Esa lápida de mármol con la rosa blanca, que es sobriedad, pues, muy a lo Francisco, pues. Y yo avanzo, estoy caminando ahí, en la cola que hay que hacer para poder pasar en Santa María la Mayor y tal. Y venía pensando todo el tiempo a qué se debe, o sea, qué hacer con el tema de reconciliación. Para mí es un tema, porque de verdad creo que es un tema grueso, o sea, no es nada más un tema de convicción sencilla así, sino... Y venía pensando en eso y bueno, voy a pedirle a Francisco que me explique, ante la tumba de Francisco, que me dé ideas, pues, luces de qué hacer con el tema de reconciliación. Justo me paro enfrente de ahí, de la lápida, de la tumba, cierro los ojos y digo, a ver qué me dice Francisco. Papá Francisco es un papá con el que teníamos especial afinidad, pues, ¿no? Y escucho a Alfredo en perfecto italiano. Vai avanti. Y digo, ¿qué me está hablando? Dice, vai avanti, o sea, siga adelante. José Antonio Marina, el filósofo, dice que en el mundo de los hombres, Dios actúa a través de los hombres. Cuando yo abro los ojos de ese mensaje de un carabinero, un policía, dice, muévase, adelante, de 500 japoneses que están tomando fotos. Pero claro, la cosa parece chistosa, pero evidentemente el mensaje me quedó muy claro. O sea, dice, adelante. O sea, yo creo que la reconciliación, aunque parezca hoy en día que es un hecho intangible, difícil, complejo, hay que seguir adelante con eso, ¿no? Pero tú hablabas de la interacción con los otros, y ahí viene la segunda pregunta que te quiero hacer. Pues, ok, en esa interacción con nosotros y en esa necesidad de reconciliación, hoy en día los venezolanos no nada más están las heridas abiertas, hay muchas cicatrices que son heridas, no cicatrices, no han cicatrizado, primero. Pero segundo, hay una situación compleja de cómo está viviendo el venezolano. Porque hay muchos anuncios, mucha expectativa, muchos anuncios que se hicieron desde Mar-a-Lago el 3 de enero, ahora sí, todo el mundo plata, rico. Pero, ¿cómo está viendo hoy la Compañía de Jesús, tú como provincial, la situación de la gente de verdad hoy en la calle, a 3 meses de su suceso?
Yo creo que hay mucha incertidumbre porque no sabemos a dónde vamos. Yo tengo una imagen, yo suelo decir que Venezuela es como un barco atascado en una tormenta que el 3 de enero se destrancó, pero la tormenta continúa, ¿no? Y el barco comienza a moverse, ¿no? Y entonces los pasajeros que están en el barco comienzan a sentir que, bueno, hay un movimiento y comienza a haber expectativas y comienzan a abrir las ventanas y comienza a entrar algo de luz y comienza a haber como un oxígeno distinto, pero caen en la cuenta que los tripulantes parece que son los mismos y que entonces el barco a qué dirección va, ¿no? Entonces estamos como en esa pregunta, ¿a dónde vamos? No hay brújula o hay muchas brújulas. Exacto. Y hay que ver cuál es la ruta y la brújula que... Entonces yo sí creo que allí tenemos como iglesia y como sociedad cuyo, para decirlo así sencillo, ¿no? O sea, si para nosotros los cristianos el horizonte es la fraternidad y eso pasa necesariamente por procesos de reconciliación, pero para que esa fraternidad que está en el horizonte se vaya concretando, nosotros apostamos por el bien común, y el bien común se traduce históricamente en Estado de Derecho. Claro. Entonces tenemos que trabajar por la construcción de la institucionalidad para que haya Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho garantice también la democracia, ¿no? Y al mismo tiempo ir creando como la cultura democrática. Hay una cuestión que en la revista SIC y en el Centro Gumilla siempre se ha subrayado, ¿no? Como que son dos caras de la misma moneda. Una cosa es la institucionalidad democrática y otra cosa es la cultura democrática, Ciertamente. ¿no? Son dos caras de la misma moneda, pero son dos procesos distintos, ¿no? Quizás en Venezuela la institucionalidad democrática que había frágil se quebró por falta de cultura democrática. Entonces, la apuesta de la Iglesia en este camino de reinstitucionalización y de horizonte hacia el reencuentro del país es fundamentalmente hacia el Estado de Derecho y la cultura democrática, ¿no? El Estado de Derecho garantiza una institucionalidad democrática, pero la institucionalidad democrática sin una cultura democrática va a estar muy frágil, ¿no? Y hay dos cosas que a mí sí me parecen con las que tenemos que lidiar seriamente en nuestra historia y tomar los aprendizajes, que son dos elementos estructurales que reaparecen siempre en estas coyunturas, ¿no? Una es el rentismo petrolero, la cultura rentista petrolera. Entonces ahorita también hay como unas expectativas en torno a eso, que está muy bien, que el petróleo como un bien del país pueda ayudar a transitar, ¿verdad?, el bienestar económico y eso, pero ojo con caer nuevamente en un petroestado y no en una cultura productiva, ¿no? Entonces eso, ¿por qué? Porque eso impide que realmente se desarrolle una cultura democrática, porque la cultura democrática implica la responsabilidad ciudadana, claro, ante la construcción del Estado, de modo que no sea el Estado el que crea a la sociedad, sino que sea la sociedad la que genere el Estado, ¿no? Entonces, y el otro vicio es, bueno, ante situaciones así cerradas, las expectativas mesiánicas también surgen, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender, eso es parte de nuestra realidad, pero tenemos que saber cómo elaborar
y aprender de todos esos procesos para que realmente podamos transitar y como sociedad podamos tener un papel importante en que esa brújula se oriente realmente hacia el puerto del Estado de Derecho y la democracia. Y tenemos que tener la hoja de ruta para eso. Y eso va a implicar mucho diálogo, mucho encuentro, muchas negociaciones, muchas alianzas para que realmente Venezuela pueda reinstitucionalizarse, pero hacia el puerto de la democracia y el Estado de Derecho. Ahí es otro de los temas que quería tratar contigo. Ha estado ausente y ha sido un clamor que se ha hecho desde algunos sectores, desde SIC se ha hecho, desde el Centro de Humilla se ha hecho, desde la Iglesia Católica, creo en líneas generales se ha hecho, que es la ausencia de la palabra democracia en todo este proceso. Se habla de transición, se habla de cambio, se habla de reactivación económica, se habla de recuperación, en fin, eso es necesario y estamos claros. Pero, ¿por qué, a qué adjudicas tú que la palabra democracia, sobre todo por lo que acabas de comentarnos recientemente, o sea, por la importancia de la democracia, o sea, ¿por qué no está la democracia hoy en día en el discurso? ¿Es que no hace falta? ¿Es que la democracia pasó de moda? ¿O es que es necesario recuperarla? Yo creo que estamos en una geopolítica donde el valor de la democracia se ha perdido, ¿no? Y los modelos que se van consolidando, o los bloques que se van consolidando, no son democráticos, ¿no? Creo que las agendas que se están imponiendo son agendas de seguridad, agendas de desarrollo económico, pero no agendas de Estado de Derecho y democracia. Yo creo que en ese orden de ideas no esperemos que quienes están, diríamos, en la vanguardia del poder, definiendo las grandes políticas globales, pongan en la agenda el tema de la democracia. Creo que la democracia es un tema que tenemos que ponerlo desde la sociedad, desde el reverso de lo que se va imponiendo, ¿no? Entonces, creo que la democracia es un valor político importante, es la conquista, creo, desde el punto de vista político más importante del siglo XX. Es muy nueva. Es nueva. Es nueva, o sea, y perfectible, y todavía no hay un modelo de democracia único, pero tampoco que podamos decir este país es realmente democrático, ¿no? Pero tenemos que ir caminando como sociedad hacia esa constitución de un modelo democrático importantísimo. Y eso es una agenda social, yo creo que, y también de los actores políticos, pero aquellos actores políticos que piensan también la política más orgánicamente desde lo social, ¿no? Yo creo que no va a haber posibilidades de garantizar los derechos humanos sin el valor de la democracia. Yo creo que una de las cosas importantísimas que necesitamos, sobre todo aquí en Venezuela, es que la democracia, en cierto sentido, parte de un realismo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay control de poder. Y el poder es parte intrínseca de la convivencia humana, y no hay que condenarlo, pero sí hay que controlarlo. Entonces yo creo que la democracia tiene ese gran valor en la tensión de poderes, de controlar el poder para que quien ejerce temporalmente el poder no se extralimite y no abuse. Entonces, la institucionalidad democrática tiene como foco fundamental la ley, ¿no? La ley. Y que todos, en la medida de lo posible, podamos ser iguales ante la ley. Y esa es la manera más clara de poner control a la discrecionalidad y al abuso de poder. Y no se trata de buenos y malos. O sea, cualquier persona, por muy buena que sea, si tiene mucho poder y hace uso de la discrecional del poder,
va a cometer abusos. Sí, claro. Entonces, la ley justamente, además de regular y controlar a las pasiones, para que no haya venganza, para que no haya esto en el campo de la justicia, también ayuda a que todos podamos medianamente tener acceso a los derechos, ¿no? Ahí rescato lo que tú comentas de la importancia de las relaciones humanas, ¿no? Le preguntan al antropólogo alguna vez, años 70 por ahí, al antropólogo Margaret Mead, le preguntan, ¿cuándo cree usted, desde el punto de vista de su profesión, dentro de la antropología, que comienza la civilización en términos reales? Y ella dice, bueno, o sea, uno tiende a pensar, bueno, con el lenguaje, o con la rueda, o con la Coca-Cola, o con la aspirina. Y dice, no, en el momento que se encuentra un hueso de un fémur, sanado. Y eso dice, ¿pero por qué? Bueno, porque alguien tuvo que ocuparse de esa persona. O sea, no hay nada más vulnerable en la persona que no puede moverse, sobre todo a principios de la humanidad, o sea, donde había animales salvajes, cosas, tal, ¿no? Entonces, hoy en día, decía el padre, creo que era Rupe, ¿no? Tú me corregirás, que decía, hombres y mujeres, formar hombres y mujeres para los demás. Siendo esto así, y partiendo de la importancia de las relaciones humanas y de la democracia, ¿dónde está hoy en día el compromiso de la Compañía de Jesús en Venezuela con la educación y la formación de esos hombres y esas mujeres, o esos niños y esas niñas, para los demás? Sí, gracias, Juan. Mira, Arrupe dijo eso, ¿no? Hombres y mujeres para los demás. Pero la Compañía de Jesús, gracias a Dios, como es un camino también abierto y actuamos según persona, tiempo y lugar, y en ese sentido vamos haciendo también los discernimientos y repensando también las opciones y los modos. Hoy decimos que somos colaboradores en la misión de Cristo, lo que significa que no solamente somos hombres para los demás, sino que también con los demás, ¿no? Y que se trata de una reciprocidad, ¿no? Que en definitiva el camino de construcción es un camino de participación, en el que todos tenemos que ir aprendiendo unos de otros, ¿no? Entonces, ¿dónde está en este contexto? ¿Qué significa en este contexto eso de ser colaboradores en la misión de Cristo? En lo que comenzábamos al inicio, ¿no? O sea, los jesuitas creemos fundamentalmente que la misión de Jesús es llevarnos a que la familia humana sea una familia que se reconozca y se respete en su pluralidad, y que este mundo que habita el planeta Tierra pueda convivir en paz y en relaciones fraternas, también con el cuidado de la casa común. Entonces, ahí el tema de la reconciliación entra fundamentalmente, porque tenemos que convivir y lidiar con nuestras diferencias y no ver las diferencias como una amenaza, sino como una riqueza en el proceso, ¿no? Entonces, hoy, en este contexto en el que vivimos, lo primero es que buscamos contribuir a aquello que creemos, y vamos estableciendo los diálogos, los puentes, las reflexiones para ir caminando hacia allá. Y en ese sentido, nuestra ética educativa va en esa dirección, nuestra ética social va en esa dirección, en la dirección de una ética de la responsabilidad y la corresponsabilidad en un destino común, que implica la solidaridad, que implica repensar el bien común, que implica mucho escucharnos, construir juntos. Y bueno, y eso también es de una u otra manera lo que llamamos cultura democrática, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Ya para concluir, una última pregunta, o digamos, a ver, tema para abordar, ¿no? ¿Cómo ve Alfredo Infante? Alfredo Infante, el sacerdote, pero el hombre espiritual, el hombre de fe, hoy en día, el desafío de los católicos, de los cristianos, de los
de la gente, de los creyentes, ante esta situación de Venezuela? O sea, ¿cuál es el llamado que tiene hoy un hombre de fe y cuál es la lectura que da un hombre de fe de estas circunstancias y de estos desafíos? Bueno, estamos en un país herido. Estamos llamados a discernir y releer qué significa la invitación de Jesús de ser buenos samaritanos. Ya no solamente para atender al herido del camino concreto, sino cómo pensar un país donde los heridos tengan la posibilidad de ser sanados. Entonces, desde la fe, esa imagen del samaritano es clave. Segundo, estamos en un país no solamente herido y fracturado, sino en un país también dividido y con muchos traumas y necesitado de reencuentro y de perdón. Entonces, ahí tenemos también esa invitación de Jesús en la parábola conocida como el Hijo Pródigo, que realmente es el Padre misericordioso. Sí, entonces, la gran pregunta es cómo discernir qué significa ser misericordioso y reconciliar y cuál es el camino para la paz en medio de este país, ¿no? Estamos en un país que, si bien no ha entrado en conflicto armado, está en conflicto y tenemos que reconocer que estamos en un conflicto de palabras, de gestos, que se expresa de muchas maneras. Bueno, ¿qué significa tomarnos en serio la bienaventuranza de Jesús, que dice, bienaventurados los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios? Estamos en un país donde hay presos políticos, ha habido una amnistía, un proceso de excarcelación, pero todavía quedan muchos presos políticos, muchas madres en los portones de las cárceles. Bueno, ¿qué significa la bienaventuranza de Jesús? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos en un país donde lamentablemente hay una crisis de confianza, y por eso yo suelo decir que la principal crisis es espiritual, porque la confianza es un tema del espíritu, del espíritu de una sociedad. ¿Qué significa tomarnos en serio la bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón? Estamos en un país donde la familia ha sido fracturada por la emigración, por las prisiones, por las violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Qué significa tomarnos en serio la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran y sufren, porque serán consolados. Creo que esa tiene que ser la hoja de ruta de un buen cristiano, la hoja de ruta de la iglesia. Recuerda que en el Evangelio de Lucas 4 es bien interesante porque Jesús entra a una sinagoga como buen judío, ¿no? La sinagoga era ese lugar donde el pueblo judío se encontraba los sábados para leer y discernir la palabra de Dios y conversar, y ahí los maestros pues enseñaban, era como la escuela del pueblo judío del tiempo de Jesús. Y Jesús entra y le pasan el libro del profeta Isaías, y Jesús desenrolla el libro, el pergamino, y lee a Isaías. Pero lo interesante es que cuando tú agarras lo que Jesús lee, lo que pone Lucas en boca de Jesús que lee, y vas a ese texto de Isaías, tú dices, ¿qué pasó aquí? O sea, Jesús no dijo unas cosas que profetizó Isaías y otras no. ¿Y qué quitó Jesús? El día del desquite de nuestro Dios. Y dejó solamente el año de gracia a nuestro Dios. Es decir, ¿qué significa para una iglesia seguidora de Jesús?
seguir a Jesús, ser corresponsable en la misión de Jesús, de ese Jesús que dice no al desquite, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Es fuerte, difícil, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Bajar la cabeza? Sabemos que no. Porque por otro lado Jesús te dice, he venido para que tengan vida y vine en abundancia. O sea que no te está llamando a la resignación, te está llamando a una nueva manera de ver y de entender la misión. Bueno, ese es nuestro Jesús, desconcertante. Y creo que algo clave es siempre saber que somos continuadores de la misión de Cristo, que somos corresponsables en esa misión, pero que no es cualquier misión, que no es mi misión, es la misión que Él me ha entregado. Como mi Padre me ha enviado, así los envío yo. Nos toca a nosotros discernir. No hay receta. Yo lo que tengo son más preguntas que recetas. Y por eso es importantísimo, porque en la medida que tengamos preguntas, podemos ir conversándolas y ir buscando los caminos. Pero yo soy hombre de esperanza. Yo creo que realmente Dios nos convoca a ser familia humana, a convivir en este planeta como nuestra casa y a cuidarlo. Y que hacia allá vamos. Y hacia allá somos corresponsables. Espectacular, Alfredo. Muchísimas gracias. Amén.